Hola a todos, mi nombre es Yesenia Andrea González y soy estudiante de la Universidad Iberoamericana. Estamos en primer semestre de Derecho y el día de hoy vamos a realizar la actividad número 5 de la materia Filosofía del Derecho, que es la ley y la justicia. Nuestro tutor se llama Julián Bonilla. El día de hoy me acompaña mi compañero Ángel. Ángel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Yesenia, muchas gracias. Hoy desde el balcón del Valle del Cauca, la capital cafetera de Colombia, tomándonos un cafecito y charlando sobre este tema tan importante. Después de hacer un recorrido pedagógico en el cual nos quedó súper claro qué es el naturalismo, qué es el positivismo, y es que estos son definidos para comprender el rol de una autoridad como el Estado. Correcto. Ahorita vamos a realizar un video donde analizaremos por qué desde el punto de vista de la filosofía del derecho, el modelo de la democracia es sujeto de críticas desde perspectivas de diversos autores y responderemos algunas preguntas. ¿Listo? Claro que Por ejemplo, sí. la primera pregunta: ¿cuál es la tesis que la Escuela Austríaca de la Economía tiene sobre la democracia? Muy bien, la escuela austriaca no tiene una sola postura uniforme sobre la democracia, pero su tesis común puede formularse de la siguiente manera. La democracia es, en el mejor de los casos, un procedimiento instrumental, un medio para seleccionar autoridades. No debe de considerarse como un fin en sí mismo y debe estar limitada por principios liberales, como lo son la propiedad privada, el Estado de Derecho y límites constitucionales. Desde esa base, los autores austriacos son escépticos respecto a la capacidad de la democracia mayoritaria para garantizar la libertad individual si no existe un marco institucional que la constriña. Algunos autores, como Hayek y Mises, aceptan la democracia condicionada al hecho marco, mientras que otros, como Rothbard, Hobbes, la critican mucho más radicalmente. La democracia como un medio y no como un fin, según Hayek y Mises, Friedrich Hayek sostiene que la democracia es la mejor forma practicable de gobierno. Si la mayoría está comprometida con la libertad individual, el imperio de la ley y los límites al poder, en consecuencia, la protección de la libertad requiere de reglas, que viene siendo la Constitución. ¿Qué hace esa Constitución? Restringir lo que la mayoría puede hacer. Por eso, para Hayek, la democracia sin un marco liberal puede degenerar en arbitrariedad y colectivismo. Ahorita, compañero, podemos ya dejar esta pregunta allí y seguir con la otra pregunta. La otra pregunta nos hace referencia a cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para su crítica a la democracia. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, respondiendo a la pregunta sobre cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para su crítica a la democracia, es importante primero aclarar que la democracia en este contexto frecuentemente se entiende como gobierno de mayoría, república representativa o sistema político de autoridad estatal con poder coercitivo. Algunos de los argumentos más comunes, hablemos de estos. El primero, problema de los incentivos políticos y del funcionario electo, ya que en democracia los gobernantes son arrendatarios temporales, lo tenemos clarísimo. Claro que sí. Y no son dueños permanentes del territorio. Esto genera incentivos de corto plazo para exprimir los recursos del país, para aumentar impuestos, para gastar, endeudarse, como lo decía Job. Job comparaba un presidente con un inquilino. Ellos saben que no van a conservar el cargo, mientras que un monarca, como es propietario hereditario, tiene incentivo a no destruir el capital nacional, ya que va a seguir gobernando por medio de otro familiar. Otro argumento sería la democracia como gobierno de propiedad pública, la dilución de la responsabilidad y rendición de cuentas, conocimiento disperso, proceso espontáneo y límites del diseño consciente. En este, siguiendo la tradición de Hayek, los austriacos enfatizan que el orden social surge del conocimiento disperso y que ninguna autoridad
puede reunir toda la información para planificar óptimamente la democracia. Al concentrar decisiones políticas, tiende a sobrevalorar el planeamiento descentralizado o las intervenciones que ignoran los conocimientos locales. La siguiente pregunta sería la tercera, que es: ¿cuál es la tesis que la Escuela Austríaca de Economía tiene sobre la monarquía? Interesante pregunta, compañero. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, con respecto a eso, podemos decir que la literatura austriaca, como lo hemos venido diciendo, no tiene una postura dogmática o a favor o en contra de la monarquía como forma gubernamental. Su preocupación es institucional. Lo que importa no es la etiqueta de monarquía, porque ellos se fijan más en la parte política y cómo esa parte política organiza el imperio de la ley, seguridad de la propiedad y límites del poder. Si una monarquía protege los derechos y produce reglas estables para el intercambio, puede ser preferible a una democracia mayoritaria e incierta. Si la monarquía es arbitraria, es incompatible con los principios austriacos. Hay argumentos que hablan precisamente de este tema, como por ejemplo la primicia del poder jurídico, como también hay textos historiográficos y metodológicos. Ludwig Landmann hace referencia a que la atención se dirige a la epistemología que permite el cambio, el interés privado y la coordinación. Esa mirada pone el peso en la calidad de las instituciones, seguridad jurídica y reglas estables. Más que una forma constitucional, es más bien una monarquía que garantiza los derechos, y esta encaja con la escuela austriaca porque tiene reglas estables. Además de ello, podemos hablar del inventarismo independientemente del régimen. Hay un autor que es Kachanowski y otros comentaristas de la parte de la escuela austriaca que hablan del inventarismo, y también habla de que puede surgir una distorsión del mercado y una evaluación, porque esa evaluación depende del efecto institucional concreto: centralización, capacidad de compromiso y protección de la propiedad. Ya hay unas evidencias históricas y preferencias normativas. En la tradición liberal influye a muchos austriacos, por ejemplo, hay diferentes como Hayek, y hay otras obras que hablan sobre ello. Hay unas preferencias por gobiernos limitados y con marcos constitucionales que contengan a los gobernantes. Hay monarquías históricas como ejemplos de institucionalidad que favorecen el desarrollo del mercado. Para concluir con esta pregunta, podemos continuar hablando sobre la parte de las escuelas austriacas, de la parte de la economía, como por ejemplo esta pregunta que nos habla sobre cuáles son los argumentos que la escuela austriaca de economía para defender la monarquía. ¿Cuáles son esos argumentos, compañero? Claro, Chesena. Con respecto a cuáles son los argumentos que la Escuela Austríaca de Economía para defender la monarquía, aquí es importante enfatizar que no todos los austriacos defienden la monarquía como forma ideal del gobierno. Muchos simplemente la ven como un mal, como algo menos mal. Aquí están algunos de los argumentos más citados: incentivos de largo plazo del gobernante hereditario. Este significa que el monarca hereditario, al ser el dueño, entre comillas dueño, del reino, en sentido simbólico, tiene incentivos a preservar la riqueza y el orden del territorio para sus sucesores. Eso limita su motivación para saquear recursos y todo aquello, ya que sabe que quien lo va a seguir, a presidir, es alguien de su familia. Claro que sí. Otro argumento sería menos competencia de los grupos de interés y menor captura política, propiedad y responsabilidad sobre el poder estatal, menor inestabilidad institucional, comparación de normativa de males. En esta
Me llama la atención que algunos austríacos ven la monarquía como un mal menor, como decíamos anteriormente, frente a la democracia, no como una panacea. Hobbes en el texto, por ejemplo, la representa como una opción comparativa menos mala, también para ilustrar los riesgos y defectos de la democracia. Otro argumento sería la limitación del activismo estatal. Bajo una monarquía tradicional fuerte pero limitada normativamente, el estado de acción del legislador podría ser más estrecho, pues el monarca podría tener capacidad de veto o control sobre leyes excesivas. Les voy a leer algunas de las siguientes, que serían la preservación del orden natural y la tradición, y una octava, podríamos decir que es menos presión electoral en temas problemáticos. En democracia, los gobernantes suelen evitar decisiones impopulares, como reformas difíciles, impuestos dolorosos, por miedo, todo esto por miedo a perder votos. Se nos Claro que acercan sí. unas elecciones el próximo año, en marzo, y los gobernantes van a estar calladitos por miedo a eso, a perder votos en las próximas elecciones. Para concluir este tema tan importante, vamos con la quinta pregunta, que es, ¿qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? Sí, allí con respecto a esta pregunta, podemos decir que la relación entre la monarquía y la propiedad privada no es automática. Lo decisivo es si la estructura monárquica protege o vulnera los derechos de la propiedad. Autores liberales como Bastiat y la tradición austríaca sostienen que la protección establece lo que es la libertad económica, toda forma de gobierno monárquica o democrática que sirva para consolidar la protección de la propiedad es compatible con esa idea. La que convierte la ley en un instrumento de expoliación es rechazable. Hay argumentos que hablan sobre ese tema. Por ejemplo, Bastiat y la ley como defensa de la propiedad. Bastiat defiende la ley como organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. La función legítima de la ley es proteger a la persona, a la libertad y a la propiedad, y la pervierte cuando la ley se usa para garantizar lo que es los bienes, y la expectativa es que cualquier régimen, incluido la monarquía, pervierta la ley para saquearla. Ejemplo, mediante privilegios, exacciones arbitrarias, confiscaciones, es moral y jurídicamente ilegítimo. Hay instituciones de la seguridad de la propiedad de la visión austriaca. La escuela austriaca subraya que mercados funcionales requieren derechos de la propiedad bien definidos y transferibles. Por tanto, la función práctica del régimen político, monárquico o no, se evalúan por su capacidad de creer y sostener esas instituciones, reglas claras, contratos ejecutables respecto a la iniciativa privada. Una monarquía que otorga estabilidad institucional y seguridad jurídica favorece la propiedad privada. Otra que no lo hace y es arbitraria lo socava. Para finalizar con esta pregunta, compañero, como conclusión podemos decir que en la tradición de la escuela austriaca hay economía, y en particular en los trabajos de Hobbes, así como de los autores liberales como Bastiat, Sartori y Kachanowski, se presenta una crítica muy fuerte de los sistemas democráticos representativos modernos, basada en una combinación de argumentos económicos, morales y de teoría institucional. Estos cuestionamientos parten de una idea de que la democracia, al poner el poder en manos de mayorías temporales, favorece incentivos cortoplacistas, la expansión del gasto público y la intervención estatal, y la degradación de los derechos individuales por la vía de la redistribución y de la presión de intereses particulares. Muy bien, Yesenia. También, frente a ello, la monarquía, cuando es hereditaria o dura mucho tiempo, es presentada como una forma menos mala, como yo lo decía anteriormente, de gobierno, aunque reconoce también sus defectos y su carácter coercitivo.
Se le atribuyen ventajas relativas como un mayor horizonte temporal, más preocupación por el legado, mayor responsabilidad del gobernante hacia el valor del territorio que administra, menor presión electoral, menos populismo y una estructura institucional que podría frenar la expansión desordenada del poder. Muchas gracias, Yesenia, también por estar aquí, por este video que yo creo que nos quedó muy claro. Sí, muchas gracias compañero por el espacio, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Recuerden que los esperamos en Sevilla Valle con un cafecito.